Gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario y gracias por estarnos acompañando hoy en su programa Desde el Parlamento. En esta oportunidad estaremos conversando de un tema muy importante para el bienestar y la seguridad del núcleo familiar en nuestro país y cómo el Estado nicaragüense a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza precisamente todas las políticas públicas encaminadas a proteger el núcleo familiar, centro, corazón y nervio de la sociedad en general y también de nuestro país, la sociedad nicaragüense. Para ello, hoy conversaremos con nuestro diputado Carlos Emilio, quien es vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Juventud y Niñez. Y ahora, aprovechando la visita de nuestro diputado, quien además, si pudiéramos decirlo, se ha convertido en una voz autorizada a partir de este proceso de entendimiento de la cultura de la política, de una cultura de paz, de reconciliación que fomente el gobierno, con el único objetivo de lograr la convivencia pacífica, civilizada, armoniosa de la sociedad nicaragüense, de los integrantes, a través de una política que precisamente fomente y articule o permita la cohesión del tejido social de nuestro país en función de garantizar estos aspectos. Pues bueno, diputado, ¿de qué va y cómo vamos entendiendo? Y también lo hemos visto también en algunos procesos de consulta, liderando esos procesos. ¿Cómo avanza toda esta política? Esta política de Estado de promoción de una cultura de paz y reconciliación. Esta es una política de cultura de paz y no violencia. Una política de cultura de paz y entendimiento nacional, de paz y unidad nacional, de paz y concordia entre las familias nicaragüenses. Esta es una política de promoción al respeto a la vida personal, que aprendamos a querer, a valorar, a apreciar nuestra vida, una cultura por la vida, que aprendamos a apreciar la vida de cada uno de los miembros de nuestra familia, aprendamos a apreciar la vida de nuestros vecinos, de los miembros de las comunidades, y aprendamos a apreciar la vida de la nación. El valor a la vida es una pieza fundamental en esta política. Pero también acompañado de otras acciones que ya se vienen realizando, por ejemplo, el fortalecimiento en los sectores de la salud, el fortalecimiento en los sectores de la educación. ¿Cómo se va a involucrar, cómo se van a engranar todas esas políticas que ya se vienen realizando, que son ejercicios plenos de los derechos humanos? No es eslogan, no es decreto, es decir, son políticas concretas que ya se están realizando y a partir de eso, ¿cómo se va a engranar todo el sistema de trabajo? Es que esta política de cultura de paz y reconciliación busca cómo articular de forma sistémica, coordinada, coherente, todos los programas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Todos los programas en materia de educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional, deporte, cultura, todos los programas de buen vivir, de desarrollo comunitario, de infraestructura social, de mejoramiento de las capacidades productivas de las familias nicaragüenses, de protección a los adultos mayores, protección a las familias, protección a la niñez y la adolescencia, desarrollo de los talentos de la juventud nicaragüense. Es decir, esta política viene a darle salida a todos los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Esta política tiene como centro a las familias nicaragüenses. Las familias nicaragüenses son el corazón y el epicentro de esta política, pero desde las familias se irradia hacia los otros espacios de socialización, es decir, hacia la escuela, los centros de trabajo, la comunidad, es decir, todos los espacios vitales, todos los espacios en donde los seres humanos nos relacionamos en Nicaragua, hacia todos esos espacios transcurre y se desarrolla esta política. Vos me preguntabas sobre los mecanismos operativos. De forma sinérgica, todas las instituciones de nuestro gobierno estarán trabajando de manera articulada para la implementación de esta política. En primer lugar, los ministerios de la Familia, Adolescencia y Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional
van a ser las 4 entidades líderes en la facilitación de la implementación de la política. Pero cuando dice líderes, no es que van a ser las únicas. No son las únicas, van a ser las entidades de gobierno que van a facilitar, que van a propiciar, que van a animar la implementación de la política, pero en el desarrollo de la misma estarán participando todos los órganos, todas las instituciones de gobierno, incluyendo también los gobiernos municipales, las alcaldías, es decir, todo el aparataje de Estado, todas las instituciones de Estado se ponen al servicio, se ponen a disposición del pueblo para propiciar la implementación de esta política. Podemos decir entonces que la política de cultura de paz y no violencia es una política de promoción del desarrollo humano, del desarrollo pleno de las familias nicaragüenses, del desarrollo individual y colectivo, del desarrollo familiar, escolar y comunitario. Esta es una política que promueve el desarrollo multidimensional, el desarrollo de las capacidades individuales, de las capacidades familiares, de las capacidades productivas, de las capacidades comunicacionales. Esta política pretende fomentar una nueva manera de relacionarnos, una nueva manera de existir, una nueva manera de convivir en comunidad, en donde las relaciones familiares estén basadas en el cariño, el respeto, la solidaridad, el auxilio mutuo, la protección mutua, en donde aprendamos a escucharnos, a tolerarnos, a respetarnos, independientemente de cuáles sean nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra ideología, que las diferencias no nos separen, que las diferencias no provoquen choques, no provoquen antagonismos, sino que en medio de nuestras diferencias convivamos en fraternidad, en hermandad, que todos los miembros de las familias nicaragüenses nos miremos como hermanos y como hermanas y nos tratemos con cariño. Esta política promueve el trato digno, el trato igualitario, el trato fraterno entre las familias nicaragüenses, que todas las familias nicaragüenses nos convirtamos en santuarios de paz, en templos de paz, en espacios en donde resolvamos nuestros conflictos no por el grito, no por el golpe, no por la amenaza, no por la coerción, no por la confrontación, sino que resolvamos nuestros conflictos a lo interno de la familia de manera amistosa, de manera fraterna, por métodos alternos a la resolución de conflictos, es decir, por el diálogo, la empatía, la proposición, que encontremos los puntos medios, los puntos intermedios, en una lógica de ganar-ganar, que nadie se sienta derrotado, que nadie se sienta vencido, sino que todos sentamos que estamos construyendo familia, que estamos construyendo hogares solidarios, hogares constructivos. Si aprendemos a resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias en la familia por métodos amigables, vamos a aprender a resolver los conflictos en los centros de trabajo, con los vecinos, en la comunidad, a nivel político, a nivel macrosocial, es decir, en todos los espacios, porque la primera escuela es la familia. Entonces es fundamental. Por eso es que los principales destinatarios, los principales protagonistas, el epicentro fundamental de esta política es la familia nicaragüense. Diputado, cuando escucho hablar algunas palabras dentro de lo que usted plantean, es inevitable para mí entrar en algunas cuestiones y no quisiera ir a postulados rimbombantes, pero Amartya Sen, Premio Nobel de la Economía de origen indio, planteaba la multidimensionalidad de la pobreza. Y entonces planteaba entre uno de sus postulados, es decir, países altamente industrializados, pero con un nivel en una multidimensionalidad de variables más pobres que incluso países de la África subsahariana. Y ahí empieza la cuestión de las crisis de los valores, aún en potencia altamente industrializados, países altamente industrializados. Y ¿cómo podemos ir viendo esa complementariedad? Cuando usted habla de multidimensionalidad, estaría entendiendo yo que es una atención integral a partir de las realidades multidimensionales de la sociedad nicaragüense. Y en ese sentido, cuando usted menciona también algunas organizaciones líderes, entenderé que también se va a trabajar directamente con las personas, los jóvenes que están en riesgo a partir de nuestra sociedad y de las realidades pues, que existen en determinados departamentos, en determinados municipios, y lograr un proceso de conversación del Estado
como gobierno con la sociedad nicaragüense a partir de las realidades que hay particularmente en cada territorio? Afirmamos que la política de cultura de paz y reconciliación promueve el desarrollo multidimensional porque apunta al respeto pleno, a la restitución plena de todos los derechos. Los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, los derechos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de las mujeres, los derechos de los campesinos, de los trabajadores, de las personas con discapacidad, de las personas con VIH, los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, los derechos de las personas adultas mayores, los derechos de las personas con enfermedades mentales, es decir, los derechos de todos los grupos humanos, los derechos de todos los sectores de la sociedad, todas las familias, todas las tipologías de derechos cobran vida a partir de esta política. Cuando digo a partir de esta política, no es en el sentido que hasta ahora se van a empezar a implementar, exacto, porque desde el año 2007 el gobierno de reconciliación y unidad nacional tiene los derechos humanos como su columna vertebral, como el hilo sobre el cual se teje el accionar global, particular. Los derechos humanos ocupan todas las latitudes, todos los puntos cardinales del accionar de este gobierno. Lo que va a hacer esta política es a sistematizar, a hilvanar, a articular todo lo que se ha venido haciendo en estos casi 12 años. Decimos que es multidimensional porque va a fortalecer el modelo educativo, que es un modelo de educación gratuita, de calidad, pertinente, incluyente, contextualizado. Va a articular el modelo de salud, que es familiar y comunitario, en donde la salud es un bien social, en donde la salud se construye con la participación y el protagonismo de las familias y las comunidades. Va a articular todo lo referido a los mecanismos de protección de las familias. Por eso es que la educación temprana es fundamental, la educación para los más chiquitos y chiquitas, la estimulación temprana, la articulación de modelos educativos basados en crianza con ternura, en una educación positiva, en una educación afirmativa, en escuelas de valores, escuelas de madres y padres, en donde se fomenta un modelo de relacionamiento horizontal entre los padres y sus hijos, la familia como un espacio de democracia, la familia como un espacio de relaciones de respeto. Nicaragua, estamos construyendo un modelo de democracia participativa, de democracia representativa, de democracia protagónica, de democracia directa. ¿Y desde dónde estamos construyendo ese modelo de democracia? Lo estamos construyendo desde las familias, los niños y las niñas participando en las decisiones de las familias, los niños y las niñas expresando sus sentimientos, su pensamiento, sus deseos, sus aspiraciones, y los adultos aprendiendo a escuchar a los niños y las niñas, los adultos aprendiendo a respetar a la familia. Entonces, la familia como un espacio de democracia, la familia como una escuela en donde todos nos convertimos en sujetos de aprendizaje, en donde todos aprendemos, en donde todos escuchamos, en donde todos nos retroalimentamos. Y desaprendemos también. Y desaprendemos, así es, desaprendemos los patrones de imposición, de violencia, de agresión, de unilateralidad, de verticalidad, para aprender espacios de colectividad, de democracia común, de democracia colectiva. Entonces, mira cuántos elementos te voy mencionando: educación, salud, un modelo de democracia de familia, pero también todo lo referido a la infraestructura comunitaria, a la infraestructura social. Aquí estamos hablando de deporte, estamos hablando de espacios lúdicos, espacios en donde los niños se puedan recrear sanamente, espacios de deporte para la juventud. Y un elemento importantísimo que trae esta política de cultura de paz es la utilización de la cultura como medio pedagógico, como instrumento vector de fomento de una cultura de entendimiento y armonía. Es decir, la utilización de las artes, las letras,
la pintura, la escultura, la danza, el mimo, todas las expresiones culturales en el fomento de una cultura de paz. Diputado, y también dentro del aspecto más amplio y dentro del espectro, los medios de vida contemplados para el desarrollo integral también de las familias nicaragüenses, entiendo que está contemplado dentro de estos procesos de política de reconciliación, y ahí entran los programas de acompañamiento financiero que se realizan a través del programa Usura Cero, el bono productivo y todas las otras articulaciones de trabajo que van en garantía de fomentar los medios de vida y el desarrollo. Ahí entran el apoyo a los emprendimientos, el acompañamiento a las familias en estados pues, más vulnerables a partir de sus realidades económicas y sociales. ¿Cómo se va a continuar trabajando dentro de esta realidad a partir de la capacidad de los medios de vida? Los instrumentos de producción, los medios de producción, las herramientas de trabajo, los conocimientos tecnológicos, los emprendimientos, la autovalía, la autonomía económica de las mujeres y de las familias, son elementos importantes también dentro de esta cultura de paz y no violencia, porque aquí estamos hablando de economía para la paz, de economía para el desarrollo, de economía para la autosostenibilidad. La paz y la economía van tomadas de la mano. Decimos multidimensional porque también lo económico se toma en cuenta en el desarrollo de esta política. En la medida en que se mejoran los ingresos de las familias nicaragüenses, en la medida en que las mujeres se vuelven autónomas y pueden desarrollar sus proyectos, pueden desarrollar sus emprendimientos, en la medida en que las familias nicaragüenses aprenden a producir, a generar sus riquezas y a tener estabilidad en el ámbito de la propiedad, en el ámbito económico, todo eso contribuye al buen vivir, contribuye a la paz económica, a la paz social, a la paz comunitaria. Y es muy importante llegar a este proceso de entendimiento porque algunas sociedades desarrolladas han entendido que la felicidad colectiva no se puede, perdón, la felicidad individual no se puede construir a través de una sociedad en la que la colectividad no está precisamente en un estado similar. En ese sentido hemos visto que la felicidad individual también tiene que ser la felicidad colectiva. Así es. Hay una imbricación entre lo individual y lo colectivo, el yo individual y el yo colectivo, entre los intereses particulares y los intereses globales de la sociedad. Esta política está inspirada en valores cristianos, en ideales socialistas, en prácticas solidarias y humanas, en prácticas humanitarias, y es por eso de que todos estos conceptos de desarrollo común, de bien común, de buen vivir, de socialización de las ganancias, de socialización de los ingresos nacionales, son elementos fundamentales dentro de esta política porque todo eso tiene que ver con ideales socialistas. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que nos explicara cómo pasamos de una política a través de, y venimos 16 años de gobiernos neoliberales en los que existían muchos eslogans y existían muchos discursos a partir de incluso el respeto pues, de los derechos humanos, cuando en la realidad se miraba como una cuestión compleja porque se miraba como no existían, es decir, existían en el papel pero no existían. ¿Y cómo venimos a partir del año 2007? Convirtiendo toda esa realidad de procesos en principio procesos de restitución y ahora a través de esta política de reconciliación y de paz, de una sociedad de paz, en la que va precisamente a hilvanarse todo el tejido social y trabajar de forma articulada, entendiendo que el centro de todas las políticas y acciones es el ser humano y a través de esa realidad complementar toda la realización de los derechos humanos a partir de realidades tangibles que van a poder vivir la población nicaragüense. Quisiera que nos explique todo ese proceso y cómo dejamos los eslogans y empezamos a hacer políticas reales, políticas públicas reales. Nosotros estamos conversando hoy y conociendo la ley, lo que será el proceso de consulta para la aprobación de la ley de políticas públicas que nos ayuden a tener una cultura de paz como sociedad nicaragüense. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Diputado Carlos Emilio, vicepresidente de la Comisión de la Mujer, Juventud y Niñez,
y también una de las voces que pudiéramos llamar más apropiadas para ir conociendo el proceso de la política de reconciliación que nos ayudará a construir una sociedad de paz, una sociedad de entendimiento. Diputado, ¿qué es lo que viene ahora después de este proceso? Ya culminamos algunas fases, consulta, conversación y también ir haciendo las pláticas con todas las entidades que van a estar trabajando de forma articulada para hacer tangible esta ley. ¿Qué es lo que viene ahora mismo? Hemos ratificado que la política de cultura de paz y no violencia, la política de cultura de paz y reconciliación, de cultura de paz y entendimiento nacional, es una política de fomento y fortalecimiento del desarrollo humano. Es una política de garantía para el cumplimiento y la restitución de los derechos individuales y colectivos, de los derechos de todos los sujetos sociales, de los derechos particulares, de los derechos globales, de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Esta es una política de materialización de los derechos humanos. Es una política que crea un conjunto de mecanismos sinérgicos de colaboración y coordinación entre todas las instituciones del gobierno en la procura del bien común, en la procura del desarrollo multidimensional. Esas son las ideas que estamos transmitiendo y que son las piezas fundamentales de esta política. Estamos en la fase culmen, en la fase concluyente de la política, después de un proceso de consulta a miles de familias nicaragüenses, a miles de actores locales y comunitarios en el Pacífico, en el centro, en el norte del país y en las dos regiones autónomas del Caribe nicaragüense. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está oficializando, está institucionalizando esta política de cultura de paz y será el marco institucional desde donde se moverán todos los órganos de Estado para el fomento de esta cultura de diálogo, de esta cultura de entendimiento, de esta cultura de concordia, de convivencia pacífica entre todas las familias nicaragüenses, entre todos los nicaragüenses. Esta fase, que ya, como te decía, está concluyendo, pero que esta política es una política viva, es una política que no está escrita en piedra. Es decir, van a haber siempre momentos de retroalimentación, de diálogos con las familias nicaragüenses y que se podrán incluir aspectos nuevos de acuerdo a alguna colectividad, algún sujeto social, algún sector que solicite, que se demande X o Y tema. Debo decirte que esta política tiene las puertas abiertas a todas las expresiones cristianas nicaragüenses. Okay. Esta política tiene las puertas abiertas a las iglesias católicas y evangélicas. Tiene las puertas abiertas a los líderes, a los pastores, a los sacerdotes, a los delegados de la palabra que se quieran sumar, porque esta política tiene en su esencia los valores cristianos de amor al prójimo, los valores cristianos que están en el mensaje de las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, donde Jesús dice: bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que construyen la paz se construye, la paz se edifica, se lucha por la paz. La paz es un proceso de construcción social, en donde los cristianos tienen muchísimo que aportar. Así que todas las denominaciones que se quieran sumar son bienvenidas. De hecho, hay muchos líderes religiosos, muchos pastores, muchos sacerdotes, comunitarios que están participando en los comités de reconciliación y paz que se están creando en todo el territorio nacional. Y todas las denominaciones cristianas evangélicas también tienen las puertas abiertas a esta política. Los pentecostales, los nazarenos, los bautistas, los centroamericanos, las asambleas de Dios, las iglesias de Cristo. Es decir, todas las denominaciones que quieran sumarse a co-construir, a colaborar, a coparticipar en la cultura de paz son bienvenidos. Y un proceso también de consulta bastante amplio que ha derivado de una política
Diputado, usted habla de van a haber gabinetes en los departamentos, van a haber expresiones de esta mesa coordinadora nacional, no sé cuál va a ser la figura bajo la cual van a tratar también de dar el seguimiento para continuar el proceso de articulación, que en principio está una voluntad explícita del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pero como influyen en ella otros factores, usted lo plantea, de expresiones de religión, organizaciones basadas en la fe, organizaciones que no necesariamente son religiosas, pero que también cumplen con una razón altruista. ¿Cómo se va a realizar ese proceso de articulación a partir de la continuidad en el tiempo de esta política? Esta política de cultura de paz y reconciliación nacional permite que nos tomemos de la mano todos los actores institucionales y sociales, el gobierno, las familias, las comunidades y todos los espacios que ya existen, los gabinetes de la familia, comunidad y vida, las consejerías de las comunidades educativas, las consejerías familiares y comunitarias, los facilitadores judiciales, los huistas, que son las autoridades judiciales milenarias en la costa caribe, los comités de reconciliación y paz que se están formando a nivel territorial, todas las estructuras que ya existen, dar continuidad a ese proceso, a ese tejido social, a ese tejido familiar, comunitario, escolar, que se ha venido construyendo todos estos años. La idea es crear puntos convergentes, crear vectores de comunicación, crear lazos que permitan dinamizar una acción conjunta, con la participación directa y con la facilitación de todas las instituciones de gobierno. Decíamos anteriormente que los ministerios de salud, de educación, de familia, adolescencia y niñez y la Dirección de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional van a ser los facilitadores, pero aquí se va a involucrar los gobiernos municipales, las alcaldías, el Ministerio de Economía Familiar, Asociativo y Cooperativo, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, es decir, todas las instituciones, todo el sistema de bienestar social se pone al servicio de esta política para que las familias nicaragüenses asumamos esta concepción, esta práctica, porque esta política es esencialmente el fomento de prácticas, no tanto el fomento de teorías, no tanto el fomento de elementos conceptuales abstractos, sino prácticas de paz, prácticas de entendimiento, prácticas de buen vivir, porque esta política en su contenido señala que se va a recoger el legado familiar. Okay. Hay dos formas de hacer la narrativa de la historia nicaragüense. Una forma es narrar la historia de Nicaragua desde la visión del conflicto, okay, desde las guerras, desde los desencuentros, desde las polarizaciones políticas que hemos tenido en la historia. Esa es una forma de narrar la historia. Pero la otra forma de narrar la historia, que estamos poco acostumbrados a ver así la historia de esa manera, es narrar y entender la historia desde el punto de vista del encuentro humano. Es decir, todo lo que hemos vivido en Nicaragua para resolver las diferencias y los conflictos, la historia de la paz, la historia del encuentro humano, la historia del legado cultural de las familias nicaragüenses alrededor de las buenas prácticas y las buenas experiencias de cómo hemos logrado salir de crisis para reconciliarnos y para entendernos. Es decir, la historia de Nicaragua es la historia de la búsqueda de la paz, es la historia de la búsqueda del entendimiento nacional. Y el Frente Sandinista ha jugado un papel importantísimo en eso. Y el liderazgo del comandante Daniel Ortega ha jugado un papel importantísimo en eso. En 1979, cuando se derrocó a la dictadura de Somoza, ¿cómo se llamó ese gobierno? Ese gobierno que se conformó en 1979 fue la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. ¿Ya? La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Y luego, el periodo 79 al 84 fue eso, fue reconstruir el país con todos los sectores que se quisieron sumar a ese proceso de reconstrucción. Y luego del 84 al 90, que fue parte de la primera etapa de la revolución del gobierno sandinista, fue también un modelo de gobierno
con visión de nación, con pluralismo político, con economía mixta, es decir, con un modelo político, económico y social en donde tenían cabida todas las expresiones de la sociedad nicaragüense. Luego, cuando el Frente Sandinista se convierte en oposición a partir de 1990, de 1990 al 2006, el Frente Sandinista promovió desde la oposición el diálogo, el entendimiento, promovió desde la oposición la conformación de espacios políticos de confluencia, conformó la Convergencia Nacional, conformó, es decir, diferentes modalidades. Y al llegar al gobierno, al 2007, ¿cómo se llama el gobierno del 2007 a la fecha? Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. O sea, que el fomento de esta política de cultura de paz no es más que la recolección, la recopilación de la experiencia de las familias nicaragüenses y la experiencia del Frente Sandinista en la promoción y en la construcción de un modelo de país en donde todos cabemos, en donde todos somos Nicaragua, en donde Nicaragua nos pertenece a todos. Por eso es que la política en su texto dice que la finalidad de esta política es erradicar todas las formas de discriminación por razones de edad, de sexo, de condición social, de posición económica, de origen étnico, eliminar la discriminación por razones de concepciones religiosas, políticas, ideológicas. Es decir, la finalidad de esta política es la construcción de la unidad en la diversidad, el fortalecimiento de un país en donde todos habitamos, en donde tenemos una historia común, símbolos comunes, una bandera común. La bandera azul y blanco es la bandera de todos los nicaragüenses, en donde tenemos héroes y heroínas nacionales, en donde Sandino es un héroe nacional, es un héroe de todos los nicaragüenses, en donde esa historia común de búsqueda colectiva de la liberación nacional, de búsqueda colectiva de la paz como un bien anhelado, como un bien apreciado, como un bien que todos queremos. O sea, en ese espíritu es que se construye esta política y se va a seguir desarrollando la misma. Diputado, no me resta más que agradecerle muy amplia su explicación. Entiendo también ahora la nueva etapa en la que nos enrumbamos a partir de culminados los procesos de consulta y ya concretándose también tangiblemente la forma en la que se irá estructurando todo el quehacer a partir de esa cultura de paz y el fomento que se va a realizar. No sé si en un minuto si usted tuviese algo que compartirle al pueblo nicaragüense a partir de la realidad del proceso, de la necesidad de la creación de una cultura de paz. Que todos los nicaragüenses nos veamos como hermanos y hermanas. El comandante Daniel, siempre que se dirige al pueblo de Nicaragua, inicia diciendo: hermanas y hermanos nicaragüenses. Eso tiene un profundo significado espiritual, un profundo significado de nación, en donde no nos miremos con antagonismos, no nos miremos con resentimientos, sino que todos los nicaragüenses aprendamos a vernos como una gran familia. Yo creo que en la medida en que construyamos esta cultura de vernos todos los nicaragüenses como una familia extensa, en donde todos tenemos una conexión, en donde todos venimos de una misma matriz, en donde todos tenemos una madre común, la madre patria, Nicaragua, y todos somos hijos e hijas de esta madre patria y todos somos hermanos, vamos a aprender a convivir en armonía y a respetar nuestras diferencias. Si respetamos nuestras diferencias, seremos un país luz, seremos un país de prosperidad compartida, porque esta política trata de fomentar un espíritu de hermandad y un espíritu de creer en el futuro, de creer, de fortalecer la esperanza, de que vamos a vivir mejor, de que vamos a superar la pobreza, que vamos a seguir siendo el país más seguro de la región y que vamos a alcanzar niveles de prosperidad, niveles de inversión, niveles de desarrollo impensables, ¿verdad? Pero que son pensables y son realizables y son materializables a partir de esta cultura de fraternidad. Muchas gracias, diputado. No me resta más que agradecerle su tiempo y su amplia explicación. Mucho que conversar y entiendo que y le agradeceríamos siempre a nuestra audiencia que
continúe dentro de estas acciones que realiza usted y que nos venga a compartir siempre este proceso de avances y logros obtenidos en este sentido, porque también es algo que las familias nicaragüenses de repente están muy atentas y quieren saber, ¿no? El seguimiento, cómo vamos a hacer el siguiente paso, porque es importante continuar sobre esta política de reconciliación y de paz. Muchas gracias, diputado. Y a ustedes que están en su hogar, les agradecemos que nos haya acompañado en su programa desde el Parlamento. Les invitamos a que se queden en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les esperamos en nuestra próxima edición.